Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de tu canal en mayúsculas. El día de hoy vamos a conversar sobre la coma, segunda parte. Y respecto de la coma, ya tenemos un video anterior. En la primera parte les enseñaba las situaciones en las que la coma no puede intervenir y habíamos quedado en que la coma no se puede emplear para separar al sujeto del predicado o al predicado del sujeto y que tampoco se dedica a separar complementos oracionales como los modificadores o los objetos directo, indirecto o el predicativo. En esta sesión te voy a enseñar lo que la coma sí puede hacer. Y vamos a empezar con la coma en la separación de los elementos de una enumeración. Bueno, recuerda que una enumeración es un conjunto de elementos análogos colocados en secuencia. ¿A qué me refiero con que los elementos son análogos? A que tienen una relación entre ellos, como puedes observar en el primer ejemplo de esta diapositiva. Bien, Noé subió a muchos animales a su arca. Jirafas, como enumerativa, elefantes, como enumerativa, leones, como enumerativa, ciervos, y bueno, los puntos suspensivos que se usan para señalar que la enumeración continúa. Como puedes observar, jirafas, elefantes, leones, ciervos, son elementos análogos. ¿Por qué? Porque todos son animales. Además, sí se encuentran colocados en secuencia porque están uno detrás de otro. Las comas nos ayudan a mantener el orden de los elementos de una enumeración. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? Y así sucesivamente. En la segunda oración también estamos observando una relación análoga colocada en secuencia, porque jueves, viernes, sábados y domingos son días de la semana. Entonces, separemos con la coma enumerativa. Practico deporte los jueves, viernes, sábados y domingos. Y siempre la pregunta, ¿será que antes de la I de una enumeración, la I que separa al último elemento, se debe colocar coma? ¿Será? ¿Qué opinas? Piénsalo un momento. Bueno, ahí la pregunta está planteada, ¿no? ¿La I que precede al último elemento de la enumeración lleva coma? Recordemos nuestra diapositiva anterior. Antes de la I de y domingos, ¿vamos a colocar coma? Muy bien. La respuesta es que de manera general, no. La respuesta sería que no hay que colocarle coma a la I que cierra la enumeración. Sin embargo, como ves en el cuadro azul de arriba, a veces las oraciones enumerativas no llevan al último elemento luego de la I. Es decir, hay una ruptura de la enumeración, como puedes observar en el ejemplo del cuadro azul oscuro. Practico deporte los jueves, coma enumerativa, viernes, coma enumerativa, sábados, y en vez de que la I separe al elemento domingos, que era como lo habíamos observado en nuestra diapositiva anterior, dice, y me siento lleno de energía. La expresión y me siento lleno de energía claramente no es un elemento análogo porque no es un día de la semana, no es miércoles, no es lunes, no es domingo. Entonces, aquí ha ocurrido una ruptura de la enumeración. Este sería un caso que podría justificar esa coma antes de la I, como la estás viendo en este lugar. Bien, no sé qué te ha parecido esta situación, pero yo quisiera profundizar un poquito más en esta situación de la ruptura. Mira, acá te he preparado dos oraciones muy parecidas. La primera de ellas dice, mis compras de esta tarde fueron 2 chicles, coma enumerativa, 3 chocolates, coma enumerativa, un paquete de galletas y una plancha. Uy, ¿será que la plancha es uno de los elementos de la enumeración? ¿Será que la plancha está en relación análoga con los chicles, los chocolates y las galletas? La respuesta es sí. La plancha sí es el último
elemento de la enumeración. Claro, tú puedes pensar, Malú, pero la plancha no es una golosina. Tienes razón, pero sé un poquito más abierto de mente. La plancha es uno de los elementos comprados esta tarde. Por lo tanto, sí está manteniendo la relación que yo te pedía para que tú consideraras que estabas viendo una enumeración. Así que no te preocupes que antes de la I no vas a poner ninguna coma de ruptura. Sin embargo, por favor, quisiera que observes la segunda oración de esta pizarrita. Dice, mis compras de esta tarde fueron 2 chicles, coma enumerativa, 3 chocolates, coma enumerativa, un paquete de galletas y ya no está la plancha, no están las gomitas. Dice, y los repartí entre mis sobrinos. Creo que ya te diste cuenta de que la expresión los repartí entre mis sobrinos de ninguna manera puede ser el último elemento de una enumeración. Es más, es otra acción y por lo tanto sí se requiere la coma llamada coma de ruptura de la enumeración. Así que ahora lo tienes un poco más claro. No quiero que te ubiques con una mente cerrada en que todos los elementos deben pertenecer al mismo género, al mismo tipo, no necesariamente. Con tal que pertenezcan al mismo conjunto es suficiente. Bien, pero si ves un cambio después de la I, un cambio de idea, un cambio de tema, un cambio de acción, entonces podrías estar hablando de una ruptura. Espero que esto te haya aclarado un poco la situación y ahora pues vamos a regresar a nuestras diapositivas. Ya sabemos entonces que la I puede separar el último elemento de una enumeración que está puntuada con comas. Pero ¿para qué más se puede usar la coma? La coma se puede utilizar para indicar la pausa de aparición de un vocativo. ¿Qué es un vocativo? El vocativo es un elemento, un ente, un ser, una persona con la que nos comunicamos dentro de la oración. Por ejemplo, en la primera oración dice, Camila, deja de molestar a los pájaros. Bien, le estoy hablando a Camila, Camila es mi vocativo. En la segunda oración dice, no sé qué quiere de mí ahora, caballero. Bien, ¿a quién le estoy hablando? A ese caballero que me está molestando. Y por lo tanto, le colocaremos la coma vocativa. Como puedes observar, la coma vocativa es la coma que se emplea para señalar la llamada de atención, digámoslo así, que se le hace a otra persona que se encuentra escrita dentro de la oración. Bien, quisiera por favor que consideraras que la coma vocativa no es una coma asesina. La coma vocativa es la que se utiliza para separar al receptor, mira, el elemento receptor que se ve en el tema de la comunicación, del resto del enunciado. Más no es una coma incorrecta. Bien, ¿por qué? Porque la coma asesina es la que separa al sujeto. La coma vocativa no está separando al sujeto, está separando al vocativo. Una cosa es el sujeto, otra cosa es el vocativo. El sujeto es quien realiza la acción, el vocativo es la persona a la que le cuento, le pido, le ordeno algo. Bien, profundicemos un poco en el vocativo. Ya hemos visto que el vocativo puede ser un nombre, puede ser una forma de llamar a alguien y que puede estar al inicio o al final, pero ¿podría estar en el centro? Por supuesto que sí. Ven, amor, a visitarme. Por favor, no vengas, ¿no? Estamos en cuarentena. Pero ya, cuando ocurra que se detenga esta locura, seguramente sí podré decírselo. Ven, amor, a visitarme. Amor es la persona con la que yo estoy hablando. Amor es el vocativo de mi oración. Si el vocativo se encuentra en el centro, va entre comas de todas maneras. ¿Bien? Pregunta, ¿se le puede interrogar a un vocativo? Claro que se puede. Carlos, ¿estás bien? Ahí está mi interrogante hacia el vocativo. Le estoy preguntando algo a Carlos. Bien, como te das cuenta, el vocativo está quedando por fuera de la interrogación. Bien, pero eso no tiene nada de malo porque mantiene su coma.
Malu, disculpa, ¿y qué pasaría si el vocativo se encontrara al final de la pregunta? Ah, bueno, si el vocativo se encuentra al final de la pregunta, no olvides colocarlo dentro de los signos con su coma. Esa coma no se pierde. Bien, y Carlos sigue siendo el vocativo de esta oración. ¿Está bien? Ahí está. Bien, Carlos, ¿estás bien? ¿Estás bien, Carlos? Bien, si alguien tiene alguna duda sobre por qué cuando el vocativo está al inicio va por fuera de la pregunta y cuando está al final va por dentro, no olvide hacerme su pregunta en la cajita de comentarios. Encantada de la vida le contesto. Eso es algo que no es muy frecuente como pregunta en una clase presencial, pero tiene que ver con el tonema y si alguien ha escuchado hablar de eso, seguramente le va a parecer interesante compartir un poco más de información. Pero bueno, ya sabemos entonces lo que es un vocativo. El vocativo no es el sujeto, el vocativo es la persona con la que nos comunicamos en la oración y debe ser separada por coma o por comas, ahí está, mira, del resto de la oración. ¿Bien? Listo. Y ahora entonces, ¿qué más puede hacer la coma? Bueno, la coma también puede señalar una elipsis verbal. ¿Qué es una elipsis verbal? Bueno, hay comas que tienen la función maravillosa de suplantar a un verbo que ha sido omitido, como ocurre en esta primera oración. No sé si te das cuenta por aquí. Estos alumnos, los mejores. A ver, hay una clase que está colgada en YouTube ya en el canal que dice que en una oración vas a encontrar un verbo. Bueno, en esta oración, estos alumnos los mejores, que está comenzando con mayúscula y terminando en punto, no hay verbo. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que le falta su coma elíptica, es decir, la coma que está suplantando a un verbo, que creo yo tú lo puedes deducir perfectamente, ¿verdad? Estos alumnos son los mejores. ¿Está bien? Ay, Manu, pero ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué no colocaste el verbo y decidiste colocar en su lugar una coma? Ah, porque puedo. Sí, lo que pasa, chicos, es que la comunicación no siempre está pensada para utilizar todos los elementos en el orden habitual con los que lo usan o normativamente para que el mensaje sea sumamente claro y esté organizado de una manera ideal. No, la comunicación es humana. La comunicación puede tener cambios, giros, fallas, burlas, ¿no? Como ocurren con las bromas o ironías que hacemos cuando hablamos a veces. Bueno, entonces, bienvenido a una oración en la que omito el verbo porque puedo. Bien, estos alumnos, los mejores. Esa pausita es la coma elíptica. Estos alumnos son los mejores. No, no te asustes. Elíptica, dije, sí, porque una elisión es una elipsis. Lo que yo estoy haciendo es omitiendo al verbo, entonces hay una elipsis verbal. Bien, mire la segunda oración de ejemplo. Dice, ustedes entrarán por la puerta de la izquierda, nosotros por la de atrás. Ay, no, pero Malú, yo sí estoy viendo acá verbo, mira, entrarán, no sea. Claro, la primera parte, la primera proposición tiene verbo, pero la segunda ya no lo tiene, ¿sí? Ese nosotros por la de atrás, ¿dónde está el verbo de esa parte? ¿Dónde está el verbo de esa proposición? Bueno, ese verbo lo vas a reemplazar por una coma de elisión verbal. Nosotros, a ver, creo que sí se deduce qué verbo es. Nosotros entraremos por la de atrás. ¿Bien? Malú, y entonces no entiendo. En la primera no había verbo. Bueno, ya entiendo, pues falta el verbo, coma de elisión verbal. Pero en la segunda, bueno, en la segunda más que porque puedo, lo hice para no generar monotonía. Fíjate, por favor, que entrarán y entraremos son diferentes conjugaciones del mismo verbo. Entonces, si utilizo el segundo, voy a generar un sonido un poco repetitivo en la oración. Entonces, la coma también es un recurso para que los textos sean más armoniosos. ¿Bien? No sé qué te pareció este punto, pero ya tenemos entonces para resumir. La coma, entonces, en esta segunda parte, se puede emplear para separar elementos de una enumeración
indicar la pausa de la aparición de un vocativo, persona con la que conversamos en la oración, y señalar una elipsis verbal, una elisión verbal. A estas comas vistas hoy se les suele denominar en algunas universidades, colegios o academias coma enumerativa, coma vocativa y coma elíptica. Bien, espero que la clase te haya parecido muy interesante. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias por acompañarme. Chao.